insisto mucho, es una economía que está destruida, es una economía que hay que rehacer, rearmar, y entonces estas son las definiciones que te van indicando cuál es la economía que vas a rearmar o cómo va a ser la economía que vas a rearmar. Es decir, no solamente, en este momento no se trata tanto de cambiar la estructura, ¿no? O no solamente cambiar la estructura, o mejor dicho, tenés la posibilidad más abierta para cambiar la estructura porque está todo destruido. Cuando todo está funcionando bien, claro, y en contra de los tuyos, es más difícil cambiarla, pues si está funcionando bien, ¿cómo hago para meterme y cambiarla? Bueno, hoy está todo planteado sobre la mesa de cambiarlo. En este contexto de confusión, de destrucción y de desarticulación, llegó el fondo y te metes en el medio de una discusión con el fondo. Me parece que es una buena oportunidad para fijar las reglas de este lado, y es una oportunidad muy peligrosa para que te la fijen del otro, ¿no? Si no estamos como corriéndolos por atrás, cuando en realidad lo ideal sería tener la iniciativa, si no siempre corres al FMI, claro, o siempre corres a otro. Hay un punto que parece corrido del eje, que hubiera sido otro punto interesante para discutir políticamente, que es el tema de la responsabilidad del fondo en cuanto a la situación a la cual se llegó. Exacto. Responsabilidad que incluso llegaron a asumir en algún comunicado, ¿no? Claro, por eso digo, la asumen en algún comunicado, el gobierno la manifestó, pero parece que la cosa hubiera quedado ahí. Bueno, ya está, lo reconociste, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos de acá en adelante. Ahora sigamos igual. No. Sería como para sacarle algún provecho mayor a esto, y no lo digo del sentido especulativo, sino en el sentido de qué tipo de economía vas a construir. Es decir, ¿ves esto que pasó? Esto pasó por esto otro que se decidió. Entonces, esto otro que se decidió, año 2018, es lo que no se puede volver a hacer. Y pongámoslo por escrito, o por lo menos nosotros, desde este lado de la mesa de negociación, pongámoslo por escrito. Esto no se puede hacer nunca más porque de esto provoca esto otro. Y no vaya a hacer cosa que la pandemia nos borra todo y nos dice, bueno, estamos como estamos por la pandemia, y lo que pasó antes... Y lo que pasó antes no tiene responsabilidad No, pero se decidió, Rulo, discúlpame que te diga, se decidió en un acuerdo que no se hizo público, pero que se sabe que es un acuerdo, se decidió no investigar las atrocidades de la deuda macrista. Sí, a eso voy. Una decisión. Faltando al contrato electoral. En ese sentido, Alberto Fernández engañó al electorado, porque le dijo en el debate que había que averiguar, si querés escuchamos el audio, qué había pasado con el endeudamiento. Y no se hace. Sí, a eso me refiero, que está corrido de eje el tema, porque hay un reconocimiento, una manifestación, pero que no se avanzó más de eso. La verdad que ganaron los bancos. Después, si querés, ponemos música y hacemos otro análisis y demás. Pero ganaron los bancos, ganaron los acreedores, ganó el endeudamiento, ganó el Fondo Monetario, ahora que nos hacen creer que el Fondo Monetario es bueno. La verdad es esa. Lo demás es poesía, de la mala además. Sí hay mala. Es eso. Esa es la gran crítica que yo le hago a Alberto Fernández. Alberto Fernández hubo un pacto de impunidad con el endeudamiento del macrismo. Hubo un pacto de impunidad. Y nunca se va a investigar. Con lo cual se garantiza que vuelva a pasar. ¿Cuál es la garantía que no vuelva a pasar? No, ninguna. Por eso, ninguna. ¿Cómo vuelve a pasar entonces? Bueno, la demanda social también, el posicionamiento social, pero bueno, ¿cuántas personas reclaman esto? Nada, obviamente, quizás en algún momento habrá, no sé dónde derivará todo esto. No sé a dónde derivará todo esto. La moneda está en el aire, ¿no? Entre la situación social, la crisis, la pandemia. No sé cuál será la deriva política de todo esto. Lo cierto es que el ciclo de endeudamiento del macrismo no se va a investigar. 44.000 millones de dólares. Por ejemplo, yo no entiendo lo que te decía el otro día, Rulo, y ya tenemos que ir cerrando porque creo que tenemos una entrevista. No entiendo por qué la deuda con el macrismo no pasó por el Congreso y el ajuste que pide el Fondo Monetario sí. No entiendo. Yo no entiendo por qué la clase política... Vos sabés que se planteó, yo no te lo entiendo a vos. Yo te lo entiendo a vos. Es decir, ¿por qué lo que hizo el macrismo hizo una cosa y por qué ahora se hace lo contrario? Y porque cambió el gobierno. Si este gobierno plantea
todo lo que se haga con el fondo tiene que ir al Congreso. Pero por condicionamiento del fondo, Rulo. Por condicionamiento del fondo. ¿El fondo es el que pide que el Congreso discuta si le va a rechazar el acuerdo? No te lo entiendo, en serio, Daniel. ¿El fondo pide su condicionamiento, Rulo? ¿O pensás que vos crees que el fondo no tiene condicionamiento, Rulo? Sí, pero, ¿estás hablando en serio? No. ¿Vos pensás que no tiene condicionamiento? Te juro que ahora lo que te voy a decir es en serio. Yo creo que el Fondo Monetario condiciona a favor de ellos, no en contra de ellos. Y te lo digo en serio. Llevar esa resolución al Congreso es politizar algo que jamás el fondo hubiera hecho. Y te juro que Macri no lo hubiera hecho. Digo, lo que está haciendo el gobierno es exactamente lo contrario de lo que hizo Macri. La verdad que yo no se lo cuestiono. ¿Está bien? Pues. Yo no se lo cuestiono, que se está llevando todo lo que se acuerde con el fondo, se lo está llevando al Congreso. Le está haciendo pagar a la política el costo del ajuste que pide la política lo pagará si te después todo para pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Lo va a pagar la política. Si el fondo no es candidato acá en la Argentina. Pero vos me decís, venga la crisis, ¿quién lo va a pagar? Bueno, pero vos estás apoyando que Lagarde lo va a pagar. Pero vos estás apoyando que el Congreso convalide todo. No, yo estoy diciendo que se discuta, que la Cámara de Representantes, Rulo, investigue la deuda del fondo. Está bien, pero me cambias el tema. El estatuto del fondo, si se cumplieron los pasos legales en la Argentina, si no se excedió en la delegación del Congreso de autorizar la deuda. Estoy apoyando esto. No, yo apoyo que se acabe la pobreza y que los pibes no tengan hambre. Digo, te hago lo mismo que me hace vos, me correleje a otro punto que es una instancia superadora. Yo digo, a ver, dentro de la instancia democrática. Después si querés la seguimos, Rulo, no tengo ningún problema, pero lo tenemos en línea, que nos está esperando Federico Delgado, el fiscal Federico Delgado. No tengo ningún problema en seguirlo en otro momento, Rulo. Dale. Sí, Dani, bueno, saludamos a Federico Delgado. Sí, está enganchado ya. ¿Cómo anda, Federico? Estamos hablando con el fiscal general. Bueno, nos encontraste en un debate apasionado con Rulo de la Torre. Pero un debate hermoso, además, un debate hermoso donde lo que siempre se olvida ahí es que dice la Constitución con la deuda. Es una tragedia. No, claro, es una atribución del Congreso, ¿no? Absolutamente. Artículo 72, ¿no es? Sí, y además la delegación de facultades que se hizo durante el menemismo, básicamente para firmar el plan Brady, lo que exigía la ley es que el Ejecutivo puede firmar contratos de deuda siempre y cuando se mejore el perfil. O sea que si no se mejora el perfil de la deuda, los contratos serían nulos. Lo que pasa después, la pelea es por definir qué es mejorar el perfil. ¿Es ganar tiempo y deber más plata o es solamente deber menos plata? Esto te digo porque yo desde el año 2000 que estamos siempre embarrados con los expedientes de la deuda. Hemos llegado hasta juicio oral con algunos casos, siempre hemos perdido como corresponde, pero es un tema tremendo, el tema de la deuda externa en nuestro país, el modo en que se manejan, en que por ahí los pocos recaudos que se toman para discutir cómo se va a gastar la riqueza que van a generar las futuras generaciones, ¿no? Es un tema, a mí me parece apasionante. Para mí es el punto central del desarrollo argentino, el punto central. Y mira, yo me acuerdo que en el año 2000, cuando nosotros en el año 2000 le pedimos al procurador del Tesoro, que no me acuerdo el nombre, que le haga un juicio patrimonial a los funcionarios que habían intervenido en la toma de deuda, porque de manera irresponsable habían firmado cosas que no podían cumplir y que tenían algunos problemas legales, y dijimos, bueno, que les hagan unos juicios de responsabilidad patrimonial para que desde su bolsillo respondan por su negligencia. Y en ese momento me acuerdo que la deuda era el 22% del presupuesto de la deuda, no sé cuánto será ahora, pero siempre fue sumando. Tuvimos el megacanje, que fue una cosa tremenda, que Caballo terminó absuelto en juicio oral y público de una manera rara, y bueno, y siempre vamos así, ¿no? Pero la secuencia es bastante parecida. Son contratos que no ve nadie, que se firman con jurisdicciones en otros países, con tasas de interés que no conocemos, con comisiones que nunca sabemos bien
por qué son tan altas, y siempre se aumenta la cantidad de riqueza nacional que se utiliza para servir la deuda, siempre es mucho mayor que lo que se puede utilizar para el desarrollo del país, ¿no? La verdad que es un tema muy apasionante, es complejísimo. Nosotros una vez hicimos un estudio con la gente del Plan Fénix, con Jorge Schwarzer y compañía, en el año 2004, creo, 2003, por el tema del megacanje, que era apasionante porque estaba ahí muy bien explicado lo que decís vos, cómo incide la deuda en la posibilidad de un desarrollo sostenible de la Argentina. Bueno, estamos hablando con Federico Delgado, fiscal federal. No, interesantísimo, además es escritor y profesor universitario. Bueno, es un tema central, ¿no? Entre otras cosas, también los 44.000 millones de dólares de deuda del Fondo Monetario, que se hicieron casi a sola firma, ¿no? Porque recuerdo yo que la negociación creo que duró, no sé, 15 días, entre otras cuestiones, hasta violando los propios estatutos del Fondo Monetario. Yo básicamente insisto sobre el tema de las responsabilidades políticas. Las penales, bueno, le quedará a un juez o a un fiscal investigar y demás, o impulsar una investigación al respecto, pero es un tema serio, ¿no? Un tema de fondo, porque es una deuda que vamos a terminar pagando generaciones y generaciones. O sea, nos vamos a terminar sacando la deuda de Macri y el Fondo Monetario Internacional, no sé, en 15 años, 10 años, 20 años, y en el medio va a haber una intervención muy grande del Fondo Monetario en la política interna económica de la Argentina. No es inocuo, no es inocuo. El Fondo Monetario tiene sus condicionalidades y demás. Federico, quiero preguntarte, ¿cómo está la investigación? La mañana, en un ratito, a las 11 de la mañana, estaremos hablando con Amado Vudú. No sé si está Rulo ahí, sí. Nuestro debate público fue interrumpido por la entrevista con Federico Delgado, pero me gustaría que Rulo tenga la última palabra y pueda desplegar su idea. Rulo, te escuchamos. No, Daniel, indudablemente es un tema para seguir. Lo que pasa, no sé si hay una mala interpretación de lo que se está planteando de llevar al Congreso, o hay algo que yo no estoy entendiendo. Digamos, lo que está planteando Martín Guzmán desde el momento que llegó es que algo como lo que hizo Macri no lo puede hacer el Ejecutivo sin intervención como mínimo del Congreso. Macri presentó el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando ya estaba avanzado. Recordemos ese discurso de Macri diciéndole al país que había conversado con el fondo y que había llegado a un buen acuerdo. En los próximos días estaremos firmando. El acuerdo en ese momento ya estaba cerrado. Así como lo presentó Macri en ese discurso, que creo que fueron 18 minutos de ese mensaje al país, que yo creo que también esa es una pieza histórica para repasar el tema de cómo se hizo ese acuerdo, absolutamente a puertas cerradas, y se presentó cuando ya se había hecho sin que nadie supiera si siquiera que se estaban reuniendo. Ahora lo que se está diciendo es que todas estas instancias tienen que pasar por el Congreso. Inclusive agregó una más el actual ministro de Economía cuando dice: y vamos a hacer un plan plurianual, que lo podremos llamar de ajuste, que lo podremos llamar de equilibrio fiscal o como sea, pero eso se va a presentar al Congreso, que es la instancia de discusión política, más allá de que no nos guste o no nos guste el Congreso. Si no planteemos una reforma a la justicia a través de un proyecto. ¿Para qué lo vamos a mandar al Congreso si el Congreso no responde a la necesidad que nosotros creemos que tiene que tener? Bueno, pero la instancia que hay. Por eso me parece que eso es un avance y un cambio importante. Estoy muy lejos de creer que eso sea una imposición del Fondo Monetario Internacional, simplemente, pero es una discusión abierta, tampoco la quiero cerrar ahí. La seguimos otro día personalmente, no de vía remota, que es un poco más difícil, pero quería que tengas la posibilidad de tener la última palabra sobre el tema. Se agradece. 10:55 minutos, estamos aquí hasta el mediodía en Siempre Soy.